Hechos capítulo 1, versículo del 1 al 3. Dice la palabra de Dios ahí, hermanos, Hechos capítulo 1, versículos del 1 al 3. Sígame con su vista. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. A quienes también, hermano, dice la palabra, después de haber padecido, se presentó vivo. Se presentó vivo, hermanos, el Señor, con muchas pruebas, dice la Biblia, indubitables. Eso es de lo que quiero hablar esta mañana, de las pruebas que tenemos de un Jesucristo vivo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, que tenemos para predicar, para enseñar, Señor, sobre tu palabra y sobre las pruebas, Señor, que tenemos sobre un Jesucristo vivo, que podemos predicar con confianza, Señor, con autoridad, con entereza, sabiendo que no estamos enseñando en vano, Señor, sino que hay pruebas suficientes. Y aún, Padre, si no las hubiera, dice tu palabra, bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Gracias por nuestra fe. Gracias, Señor, porque has obrado en nuestros corazones para que creamos. Y gracias por habernos rescatado del infierno, Señor, que íbamos. Gracias por eso, Padre. Bendice la predicación, danos entendimiento y sabiduría para comprender tu palabra y nunca dudar de lo que estamos leyendo, Señor. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Muy bien, siéntense, hermanos, que están aquí. Hermanos, las pruebas que tenemos de un Jesucristo vivo. Las pruebas que tenemos de un Jesucristo vivo. Dice, hermanos, el escritor de este libro, Lucas, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, ¿verdad? En el libro de Lucas. Y, hermanos, ahí nosotros podemos entender que es parte de los evangelios, de la historia de Jesús. Pero, hermanos, entre los evangelios, Jesús les enseñó muchas cosas a sus seguidores, entre ellas sobre la resurrección, ¿verdad? Les habló, hermanos, de que era necesario, que Él iba a padecer y que, hermanos, no es que le iban a quitar su vida, sino que Él la iba a poner por amor a nosotros y que era necesario, ¿verdad?, que Él se fuera para que Dios enviara al Consolador, al Espíritu Santo, para que morara con nosotros. Y eso es lo que hoy tenemos, hermanos, el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Que es una bendición darnos cuenta que el Espíritu Santo está ahí cuando antes, ¿verdad?, en otro tiempo no estaba, hacíamos lo malo, hacíamos lo equivocado y no sucedía nada en nuestra vida. Pero después de aceptar a Cristo, invitarle al Señor y reconocer nuestro pecado y pedirle perdón a Él por nuestros pecados, dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. En ese momento, hermanos, Él llega a nosotros y ahora el Espíritu da testimonio, como dicen Romanos, a nuestro espíritu de que en verdad somos salvos, ¿verdad? Y esa es una bendición, hermanos, darnos cuenta que somos salvos. Hermanos, a veces de maneras muy diferentes. Algunos nos damos cuenta que somos salvos porque pues ya algunas cosas
automáticamente para muchos hermanos han cambiado así, hermanos, y yo me impresiono y lo creo. Cuando alguien dice, el hermano aceptó a Cristo, la hermana aceptó a Cristo, y mire, su vida cambió así, yo lo creo, porque Dios tiene el poder. Pero para algunos hermanos ha sido diferente, ¿verdad? Yo me fui dando cuenta con el tiempo de que el Espíritu Santo moraba en mí. Porque cuando yo acepté a Cristo, hermanos, aún seguí en mi pecado, aún seguí batallando, ¿verdad? Con mis concupiscencias. Pero, hermanos, me di cuenta de que yo era salvo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo empezó a redarguir mi corazón, a hacerme entender que yo estaba mal. Y hermanos, tuve que reconocer que Jesús estaba en mí. Y hermanos, entonces nos damos cuenta que, hermanos, no es un cuento de hadas. Nos damos cuenta que no es una historia, hermanos, para que nos entretengan, sino que realmente es un Dios vivo en el que nosotros predicamos y enseñamos. Y lo que los predicadores, hermanos, enseñan es un Dios vivo. Ahora, obviamente, la sana doctrina, ¿verdad? Porque también dice la palabra de Dios que habrá falsos maestros, falsos predicadores, burladores. Y si los hay, hermanos, tenga cuidado con ellos. Pero dice aquí, hermanos, el escritor, en el versículo 2, hasta el día en que fue recibido arriba, porque era necesario, dijo Jesús, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Hermanos, yo con este versículo recuerdo Mateo 28, cuando el Señor resucitó y le interesó tanto al Señor las almas, que les habló, ¿verdad? Para darles este gran mandamiento, lo que conocemos como la gran comisión, diciéndoles desde el versículo 16 de Mateo 28, por tanto, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, hermanos, fíjense qué tremendo es saber, hermanos, que fue Cristo, después de su crucifixión, después de su resurrección, hermanos, que estaba dando este gran mandamiento. Y les dije que íbamos a hablar de las pruebas. Versículo 3, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Hermanos, durante 40 días. Yo no sé cuánto necesites tú para creerle a Dios. Yo no necesito 40 días. Yo, hermanos, tan solo que el Señor lo diga en su palabra, yo lo creo. No necesito cuestionar, no necesito decir que hay un error, no necesito ponerme a pensar que algo está aquí mal en la Biblia. Hermanos, si el Señor lo dijo es porque es cierto, porque es correcto, porque es verdad. Y hermanos, 40 días apareciéndoseles a los hermanos ahí, para que ellos creyeran en la resurrección de Cristo. Y hermanos, en el 2020 todavía gente, todavía sectas no creen en la resurrección de Cristo. Pues hermanos, aquí hay unas pruebas, ¿verdad? Si hablamos de pruebas, hermanos, vamos a ver unas citas ahí en Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Voy a hacer un poquito rápido, hermanos, para alcanzar los versículos que tengo aquí anotados. Lucas capítulo 23, versículo 39. Dice la palabra del Señor aquí. Dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aun temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque
recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Versículo 43, entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y hermano, realmente, mire, si la historia del Señor se terminara hasta aquí, hermanos, sería triste para nosotros como cristianos. Y podría, hermanos, Satanás pensar que venció, que pudo contra Jesús, pero hermanos, hay pruebas que nos dicen a nosotros de la resurrección de Cristo. Mire, vamos a Mateo capítulo 28, por favor. Mateo capítulo 28, versículo 11. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como les habían instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Y hermanos, ¿por qué hicieron esto? Porque, hermanos, desde un principio, hermanos, el mundo trata de desacreditar la resurrección del Señor, porque, hermanos, a toda costa, hermanos, la gente quiere hacernos creer que Jesucristo no vive, que Jesucristo murió, que Jesucristo fue un gran personaje, que Jesucristo fue un gran profeta, que Jesucristo solamente es el Hijo de Dios. Pero, hermanos, nosotros creemos que Jesús es Dios. Amén. Y que Él mismo, hermanos, se entregó a sí mismo por amor a nosotros. No había otra manera de dar un sacrificio por la humanidad más que solamente de esta manera. Amén. Dice ahí en el capítulo 28, versículo versículo 2. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como de un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, dice el versículo 6, pues ha resucitado. Amén. Pues ha resucitado, hermanos. Un ángel de Dios les dijo: no está aquí. Efectivamente, ha resucitado. Efectivamente, hermano, fue crucificado, pero no está muerto, ha resucitado. Venid y ver el lugar donde fue puesto el Señor. Versículo 7, id pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Y hermanos, Jesús ya había resucitado. Jesús, hermanos, ya iba camino a Galilea. Jesús ya iba, hermanos, camino a hacer la obra, porque acuérdense que Él desde pequeño, hermanos, decía: mi comida y mi bebida es que yo haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, Él no tenía tiempo para perder tiempo. Y fue, hermanos, y el ángel les dijo: ya va delante de vosotros. Versículo 8, entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron.
Hermanos, qué emoción, imagínense, hermano. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no hemos experimentado, verdad, la muerte de un familiar? Y yo creo que todos, hermanos, en algún momento quisiéramos que resucitaran, quisiéramos que fuera una broma, y hermanos, quisiéramos verles otra vez y abrazarlos, aunque sea por un instante, hermanos. Ellas tuvieron ese privilegio, hermanos, de abrazar al Señor, de verle vivo otra vez, de saber que, hermanos, no fue cierto que murió, sino que resucitó al tercer día como Él mismo había anunciado. Y hermanos, con tan solo esta prueba yo me quedaría, hermano. Con tan solo este ejemplo de que Jesús vive, hermanos, yo me quedaría, yo no necesitaría más para creer. Pero aún así la gente no cree. Y lo más triste, hermanos, aún así, a veces muchos cristianos batallan para creer. Hermanos, ellos se abrazaron de sus pies. Imagínense. Tener ese privilegio, hermanos, de abrazar al Señor. Dice el versículo 10, entonces Jesús les dijo, no temáis, id, da las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Hermanos, el Señor Jesucristo tenía un plan ya perfecto. Y miren, hermanos, en verdad tristeza, hermanos, que a pesar de tantas pruebas que tenemos de la resurrección de Cristo, le digo, aún muchos cristianos siguen sin creer. Como que no les cae ya de por sí, ¿verdad? Tenemos unas cabezas que qué bárbaros. Y como que no, porque mire, dice el versículo 16 del capítulo 28, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte, donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Amén. Algunos dudaban, hermanos. Qué triste, porque eran los que estaban cerca del Señor y hermanos, es como cuando Felipe le preguntó al Señor, muéstranos al Padre, Señor, y nos basta. Y le dice, Felipe, tanto tiempo que he andado con vosotros y no conoces al Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Hermano, es una lástima que tanto tiempo que andamos con Jesús y no le conocemos. Es una lástima, hermanos, que tanto tiempo que hemos leído las Escrituras, hemos comprobado la resurrección de Cristo y seguimos sin creerlo en nuestro corazón. Porque algunos dudaban todavía. Y estamos hablando de las pruebas. Vaya conmigo, hermanos, en Lucas capítulo 24, hablando de las pruebas de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 24. Versículo 13, dice ahí, y aquí, 2 de ellos iban el mismo día, a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Hermanos, pero Jesús ahí andaba. Ya estaba con ellos. Y les dijo en el versículo 17, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Hermanos, ¿sabe cuál es la única razón por la cual nosotros podríamos estar tristes, hermanos? Es de que, hermanos, al final de cuentas, esta historia de Jesús no fuera cierta. Pero debemos de estar contentos porque es cierto, hermanos. Amén. Jesús resucitó. Aquí hay pruebas.
indubitables, hermanos, de que Él resucitó y, hermanos, se les apareció a las Marías y luego caminó con estos cuando iban a Emaús. Les pregunta por qué estás tristes y, hermanos, ellos miren lo que le dicen en el versículo 18, respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, yo creo que por eso andaba triste, ¿verdad? Por el nombrecito, Cleofas. Le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo, ¿qué cosas, Jesús? Y ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos en Él, que Él era el que había de redimir a Israel. Fíjese, hermano, la incredulidad de estos también. Nosotros esperábamos en Él, que Él nos redimiera, que Él nos salvara, que Él esperábamos. Pero mire, ahí en medio del versículo 21, y ahora además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes les dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Hermanos, el problema no es la resurrección de Cristo. El problema, hermanos, no es la palabra. El problema hoy en día sigue siendo la incredulidad de la gente, hermano. Fíjense nomás, hermanos, cuántas filas hay ahorita en los lugares donde venden alcohol y cerveza. Filas ahí en el sol, hermanos. Ojalá que cuando abramos la iglesia haya filas fuera de la iglesia esperando entrar a la iglesia. Pero, hermanos, seguimos viviendo los mismos tiempos. Gente incrédula, gente que no cree, hermanos, gente que no acepta que el fin viene pronto y que si no se han arrepentido van a ir al infierno, hermanos, a condenación. Y ahí están estos también, insensatos y tardos de corazón para creer. Dice el versículo 26, hablando el Señor Jesucristo en pregunta, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entregara en su gloria? Hermanos, ellos ya lo sabían. Y, hermanos, al final, de todas maneras, no lo creían. El versículo 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciéndote, quédate con nosotros porque ya hace tarde y el día ya se ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces fueron abiertos los ojos y le conocieron, mas él se desapareció de su vista. Y miren, hermanos, algo que impresiona es lo que dice el versículo 32. Y se decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Hermanos, es que era algo especial, hermanos, y a veces no entendemos que es Dios quien trata con nosotros, hermanos, y no queremos entender y seguimos con ese corazón necio para entenderlo. Pero es Dios, hermanos, quien está tratando con nosotros.
Y dice aquí, hermanos, en el versículo 33, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo les había reconocido al partir el pan. Pruebas, hermano. Pruebas. Y ahí, hermanos, no termina, hay muchísimas pruebas más. Allá en Juan capítulo 21, versículo 9. Juan capítulo 21, yo sé que usted no me pide pruebas, pero es necesario que sepamos, hermanos, que hay pruebas de la resurrección de un Jesucristo vivo. Juan capítulo 21, versículo 9. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a la tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tanto, la red no se rompió. Y les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era ¿quién? El Señor. Hermanos, es que no es cosa fácil. Imagínense, hermanos, saliendo del mar, saliendo de la pesca, hermanos, y ver a un hombre ahí, y sabiendo que era el Señor, pero no se atrevían, hermanos, a preguntarle. Creo que esas experiencias que ellos vivieron, hermanos, son experiencias únicas. Es por eso que ellos, la mayoría de ellos, si usted ha estudiado un poquito la historia, la mayoría de ellos, hermanos, murieron de una manera trágica por defender su fe. Porque en el libro de los Hechos dice que no podían dejar de decir ni predicar lo que habían visto, hermanos, lo que habían oído. No podían dejar de predicar, aunque los amenazaban, los encarcelaban, hermanos, no podían, y decían: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y hermanos, mientras nosotros tengamos estas pruebas de que el Señor vive, hermanos, no vamos a dejar de predicar, no vamos a dejar de enseñar. Y hermanos, aún así, hermanos, aún así tengamos que entregar nuestras propias vidas, creo que deberíamos de tener el mismo valor que ellos tuvieron para seguir adelante, hermanos, predicando y sosteniendo que el Señor vive. Porque, hermanos, a ellos también les dijeron: mira, niega tu fe y te perdonamos la vida. Hermanos, no podemos negar nuestra fe. Al final de cuentas, hermanos, para mí, dijo Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, hermano. Nos va a doler un poquito. ¿Cómo quieres morir? ¿Con un fierrazo? ¿Un balazo? ¿Quemado? ¿Ahogado? ¿Cómo quieres morir? Por Cristo. Hermanos, hay pruebas. Mire, allá en Lucas, hermanos, dice que ellos, hermanos, tuvieron la oportunidad de inclusive, hermanos, tocar al Señor, darse cuenta, hermanos, que Él era, hermanos. Hermanos, a veces nosotros queremos ver, ¿verdad?, a nuestros familiares o lo soñamos y quisiéramos, y nos despertamos y nos damos cuenta que era un sueño. Pero, hermanos, ellos tuvieron la oportunidad de comprobar que ahí estaba el Señor. Mire, vea conmigo Lucas 24. Lucas 24. Y vea conmigo, por favor, el versículo 36. Lucas 24, versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestros corazones estos pensamientos.
hermanos, el que ellos pensaran que Jesús solamente era un espíritu, hermanos, es que no estaban reconociendo que estaban viendo a Jesús vivo. Y hermanos, Jesús les dijo, versículo 39, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ver, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo lo tengo. Hermanos, en otras palabras, el Señor está diciendo, mire, tóquenme, estoy vivo, ¿verdad? Como esas veces, pellizquenme, que no sea un sueño. Hermanos, estaba vivo el Señor y les estaba diciendo, hermanos, ¿verdad? Tóquenme, pálpenme para que se vean, den cuenta que tengo huesos, hermanos. Un espíritu, hermanos, pues no tiene nada. Pero él, hermanos, tenía cuerpo, podían tocarlo. Diciendo esto, versículo 40, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Hermanos, no sé, hermanos, cómo el Señor lo hizo con ellos. Pero, hermanos, cuando alguien está malito, nos preocupamos. Porque cuando realmente alguien está malo, como que no come. Dicen que el hambre es un síntoma de buena salud. Por eso yo creo que yo estoy muy sano. Y cuando alguien está enfermo, hermanos, que no come, te preocupas. Y luego ya cuando empieza a pedir comida, dices tú, oh, qué bueno, ya. O sea, eso es bueno, que ya está pidiendo, ya le está dando hambre. Hermanos, el Señor Jesucristo, mire, no solamente se levantó desde entre los muertos, no solamente, hermanos, sanó sus heridas que él tenía, sino que, hermanos, hasta les demostró que tenía apetito, tenía hambre. Hermanos, dijo, ¿tenéis algo aquí de comer? Hermanos, ¿qué más pruebas necesitamos de que el Señor mismo, de que el Señor vive? ¿Lo pudieron tocar? Pudieron comer, hermanos. En otro pasaje nos habla también de que comió con ellos. Ahí en el mismo capítulo 24, vea, versículos, pues desde ahí, desde el 41 y 42. En el 42 dice, entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él tomó y comió delante de ellos. Wow. Qué bonito, hermanos. Qué bonito. Y hermanos, voy a terminar con esta cita. 1 Corintios capítulo 15, vea conmigo, 1 Corintios capítulo 15. Versículo 3, 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí de Cristo, que Cristo, murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Hermanos, qué tremendo, hermanos. Mire, ¿alguien sabe quién escribió a los Corintios? ¿Alguien sabe? Pablo. Hermanos, cuando él escribió esta carta, todavía había algunos hermanos vivos que podían dar testimonio de la resurrección de Cristo. De esos 500 que se les apareció a la misma vez, algunos vivían todavía. Hermanos, qué tremendo, hermanos, escuchar a alguien que nos dijera, yo miré al Señor, yo estaba, no lo pude tocar, pero estaba tan cerca de Él. Hermanos, que es algo tan tremendo, en verdad.
El poder, hermanos, confiar en la Escritura, saber, hermanos, que hay tantas pruebas de la resurrección de Cristo y lamentablemente, hermanos, como dije, ¿verdad? Aún así, muchos todavía no creen. Y es el caso de este hombre, ¿verdad? Ahí en Juan 20. Dije que era el último, pero déjenme leer este último. Juan 20. Juan 20, versículo 24. Tomás, versículo 24, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hermanos, que a estas alturas, hermanos, no sigamos teniendo una mentalidad como Tomás. Estamos hablando de la resurrección, de un Jesús vivo. Hermanos, a veces no creemos a Dios. A veces dudamos del Señor. Dudamos de su poder, dudamos de su deidad, dudamos de lo que Él puede hacer. Y hermanos, vivimos vidas fracasadas porque no creemos. Recuerda lo que dice en Hebreos: sin fe es imposible agradar a Dios. Hermanos, qué bueno que tenemos tantas pruebas y seguramente hay más pruebas de la resurrección de Cristo. Gracias a Dios porque, hermanos, predicamos la verdad y porque tenemos las Escrituras, hermanos. Dice que tenemos la palabra profética más segura. Y hermanos, mientras vivamos tenemos que creer. No creemos en un cuento de hadas. No creemos, hermanos, en una fábula de alguien. Esto no nos lo platicó nuestra abuelita ni nuestros antepasados. Esto nos lo dejó el Señor en su palabra. Y lo creemos. Hermanos, pruebas de un Jesús vivo. Yo espero que tú no seas como Tomás, un incrédulo. Oremos. Señor.